están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy, 4 de noviembre del 2023. Yo soy Adriana Lourdes Bautista Jaimes, su asesora en la unidad curricular de Sociología Jurídica del programa del doctorado de Ciencias Jurídicas impartido por el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado Ventanas al Conocimiento. Voy a hacer una breve presentación sobre mi trayectoria a nivel académico y laboral. Soy abogada, egresada de la Universidad Católica del Táchira hace 23 años aproximadamente. Soy especialista en derechos humanos, especialista en derecho procesal de la Universidad Libre de Colombia. Soy especialista técnica en criminología y criminalística del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. También cursé estudios de maestría en Derecho Penal y Criminología, obteniendo el título de magíster de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Soy doctora en Derecho y Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, y también soy postdoctora en Epistemología e Investigación Científica del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. Fui por 20 años funcionaria pública, pertenecía al sistema de administración de justicia venezolano, cumpliendo pues diversas funciones, desde asistente, secretaria, hasta juez de primera instancia y juez temporal de la Corte de Apelaciones. Me separé del cargo en el año 2020, duré pues prácticamente 20 años en el sistema de administración de justicia. Me separé por razones netamente personales, todavía sigo amando mi poder judicial y bueno, me separé por seguir otra de mis pasiones como es la academia, dar clases. Me encanta pues socializar, tener este tipo de encuentros tecnoformativos. Me encanta escribir. Tengo un libro escrito llamado Derecho Emocional, basado en la justicia y la equidad como una alternativa universal en la resolución de conflictos. Sigo escribiendo, próximamente saldrá otra edición de ese libro. Y bueno, esa es mis pasiones, una de mis pasiones, escribir. En la parte docente, pues inicié mis labores o dando clases en el 2005 aproximadamente en la Universidad Bolivariana de Venezuela, posteriormente en diferentes universidades del país como la Fermín Toro, la Bicentenaria de Aragua, la Universidad Católica del Táchira, que es mi alma mater, y hoy en día pues estoy abocada 100% al Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado desde donde me encuentro. No estoy por los momentos en Venezuela, pero sigo amando mi país y pues en cualquier momento iré. Sin embargo, pues la universidad me permite estar y compartir en estos espacios tecnoformativos de manera virtual con ustedes y con este nuevo grupo que está iniciando el día de hoy. Bueno, esa es brevemente mi trayectoria profesional. Ahora bien, con lo que respecta al plan de evaluación, ya se encuentra en el aula virtual disponible para su consideración y pues para el cumplimiento oportuno de este plan de evaluación. Tiene 3 compromisos académicos a ser pues, presentados por ustedes, entre ellos el primero es un mapa conceptual con una ponderación del 25%. Los mapas conceptuales tienen una estructura propia y el más básico es el que va conforme a las agujas del reloj. Tiene un tema central y posterior a ese tema central están las ejes o ideas secundarias, pero tienen que ir relacionados entre sí y lógicamente debe tener un punto inicial que indique al lector hacia dónde debe dirigirse para continuar la estructura de ese mapa conceptual. Los mapas conceptuales también tienen flechas direccionales y conectores en palabras. Pueden confundirse a esquemas, sí, se pueden confundir, pero tienen su estructura. Flechas direccionales, conectores en palabras, son síntesis del tema o de los temas o de los puntos a tratar. No es copiar tampoco demasiado contenido y colocarlo en las casillas, sino hacer una síntesis del tema o del punto a tratar.
Igualmente, pues estos mapas conceptuales deben poseer referencias bibliográficas para yo verificar de dónde han extraído pues, el contenido, ¿no? El punto, el tema como tal. Y se diferencia de un mapa mental porque los mapas mentales se pudieran decir que son más interactivos, más visuales, más de figuras. Los mapas conceptuales también pueden ser insertadas figuras, pero más es conceptualización y establecimiento de los aspectos, en este caso de la unidad a tratar, que los puntos a tratar pues están en el plan de evaluación especificado. ¿Qué es lo que ustedes van a ingresar al mapa conceptual? Este mapa pues tiene una ponderación del 25%. Luego hay otra actividad que es un ensayo. Los ensayos a nivel doctoral pues deben tener un resumen, sus descriptores en palabras, el resumen también en inglés. No pueden exceder de las cuartillas que indiquen el plan de evaluación. En este momento no recuerdo, creo que son 25 cuartillas. Cuartillas es una hoja, o sea, una hoja debe poseer pues sus referencias bibliográficas y los ensayos pues son procesos de reflexión, es un producto generativo, auténtico, que indica esto que no admito plagio, no admito copias y pegues de la web. Si ustedes van a hacer uso de frases, palabras, conceptos, términos de otro u otros autores, pues deben referenciarlos a través de las citas bibliográficas y en las referencias bibliográficas y lógicamente atendiendo a las normas APA para yo verificar que eso es de otro autor, entre comillas, o centrado y demás. Eso es muy importante que ustedes eh, lo cotejen y lo establezcan en el ensayo, porque pues yo me puedo dar fácilmente cuenta, y hoy en día más con los detectores de plagio, que hubo copia y pegue de la web. Si hay alguna forma, o si yo verifico esta situación, pues lógicamente no tendrían la calificación que ustedes pudieran esperar, sino pudieran en todo caso aplazar esa actividad. Entonces es muy importante que los ensayos sean de producción auténtica, que sea un producto generativo único, individual y pues tengan la estructura propiamente de un ensayo. Ahí en el aula virtual hay diferentes formas y ejemplos de elaborar un ensayo, sin embargo, por la web ustedes también consiguen cantidad de estructuras de ensayo. ¿Okay? Sí, lo más importante de un ensayo es que sean procesos de reflexión individual, que marquen pauta, que marquen criterio. ¿Okay? Y la exposición, ese ensayo tiene una ponderación del 25%. Y la tercera actividad es una exposición con un porcentaje del 50%. Es una exposición virtual sobre los puntos también que están en el plan de evaluación sugeridos. Esa exposición pues es individual, es particular, yo necesito verlos, o sea, saber quiénes son, quién es el que me está exponiendo, así como en este momento me pueden observar y estimar, pues también en la exposición virtual yo requiero pues poderlos observar, no solamente que me indiquen o me muestren en las láminas de PowerPoint si quieren usar láminas de PowerPoint, sino también pues su expresión. Verificaré pues manejo de contenido, lógicamente presencia y demás, y pues más que todo pues ese manejo de contenido de la unidad. La exposición tiene que ser realizada preferiblemente por el canal YouTube o cualquier otro tipo de canal que ustedes consideren. Si en el lapso también que les indiqué, no puede pasar de 10 minutos ni ser menor de 5. En el aula virtual lo que me van a colocar es el enlace a donde voy a observar yo esa exposición o a donde me va a redireccionar el enlace y pues posteriormente será verificado. Eso con respecto a la exposición no es tampoco compleja, puede ser creativa. Lo único que sí solicito es que los pueda observar a ustedes en el momento que estén disertando el punto de la unidad. Tiene una ponderación, como ya dije, del 50%. Cada una de estas tres actividades complementa el 100% de la materia de la unidad curricular.
La materia inicia hoy y culmina el 2 de diciembre. La próxima clase que vamos a tener es el 18 de noviembre y la última el 2 de diciembre. Hasta el 2 de diciembre está el aula virtual disponible. Ya desde hoy está disponible para el ingreso a las actividades. Cada una de las actividades tiene una fecha, pero a esas fechas a los fines de que ustedes pues no se les acumule el trabajo. Está abierta el aula y disponible hasta el 2 de diciembre. ¿Qué quiere decir? Que desde hoy hasta el 2 de diciembre, en cualquier momento, pueden presentar las actividades. Como les indiqué, tiene una fecha, pero esa fecha solo es pues, también para mí, para verificar y para ustedes, para que no se les acumule. Sí los invito a que no dejen para último momento el ingreso de las actividades porque pues se les puede cerrar el aula. Es preferible que vayan realizando las actividades y presentándolas también a los fines de que yo pueda evaluar y a medida que vaya evaluando si existe algo que se pueda subsanar, pues ustedes lo subsanen porque pues la idea es que existan esos procesos de retroalimentación y retroinformación aclaratoria y que puedan subsanar. Yo no los quisiera aplazar, no los quiero aplazar, esa no es la idea ni mía ni de la universidad, pero sí pues soy rigurosa en el momento de verificación de la información y en el momento de la evaluación. Pero pues todo en esta vida se puede subsanar y si hay algo que yo observo que ustedes lo pueden arreglar, pues con gusto les pudiera dar una nueva oportunidad. ¿Ok? Por eso, pues los invito a que presenten las actividades o traten en la medida de lo posible presentarlas en las fechas que se indican en el aula virtual. Si no, pues ya saben que hasta el 2 de diciembre, pero pues va a ser un poco más difícil para mí en el momento de revisar sus actividades y que puedan darle otra oportunidad para su presentación. ¿Ok? Ese es el plan de evaluación, esa es mi presentación, la bienvenida a esta casa de estudios, el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado Ventanas al Conocimiento, pues es un honor compartir estos espacios tan no formativos y sé que pues varios de ustedes están fuera de Venezuela, en Perú, Ecuador, y bueno, me siento pues orgullosa y honrada de estar compartiendo estos canales tecnológicos inclusive para podernos acercar. Así las cosas, bueno, empecemos con el desarrollo de la unidad curricular, sociología jurídica, y pues es necesario, como en toda unidad curricular, toda materia y disciplina, hablar un poco de la historia. Pues es necesario entender a veces nuestra historia para llegar a entender el comportamiento del ser humano hoy en día, y más de manera sociológica, ¿no? La historia de la sociología entendida pues como disciplina académica comenzó con la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. Esto, no obstante, no significaba que no existieran autores que trataran de explicar cómo funcionaba la sociedad teniendo en cuenta pues diversos factores, en todo caso interrelacionados. La sociología es una ciencia cuyo objeto de estudio es la sociedad y los grupos que la componen. Doctor Willington, ¿me quiere decir algo? ¿Viene el plan de evaluación? ¿Quedó conforme? Buenos días, doctorita. Me presento. Mi nombre es Wellington Amado Andrade Trujillo, soy de la República del Ecuador. Yo resido en la ciudad de Guaranda, provincia de Bolívar, en el centro del país, a pocos kilómetros del volcán Chimborazo. Pues, Ajá. pues bien, me encanta, doctora, eh, más que todo la intervención suya y felicitarle por esos altos cargos que usted ha tenido y ha desempeñado y vamos a recibir, bueno, yo salí ya de la Universidad de la UCAP, porque ahí estaba haciendo mi posgrado. Entonces, lamentablemente se ha dado muchas trabas, muchas situaciones de que no nos ha permitido llegar a culminar, pues por eso es de que he optado matricularme en este instituto. Y sé que de aquí vamos a tener, quienes estamos en este programa, vamos a tener buenos frutos, porque veo que tenemos buenos maestros. Y como yo le manifiesto, doctorita, su excelencia académica hace que nosotros vamos a aprender mucho más, vamos a estar interrelacionados mucho más en la sociedad. Eso nomás quería agradecerle, doctora, y muchas gracias por escucharme unas cuatro palabras.
Gracias a usted por escucharme también. Bueno, entonces así las cosas, seguimos con un poco de la historia. Como indiqué, pues la sociología es una ciencia cuyo objeto de estudio es la sociedad y los grupos sociales y los grupos que la componen. Se observa pues ese comportamiento de los individuos con los demás y en ese contexto donde pueden socializar y donde conviven. Por ello, pues necesita los datos que aportan otras ciencias sociales, como cuáles son esas otras ciencias sociales, la política, la estadística, la economía. Es así como a finales del siglo XVIII, en las revoluciones antes mencionadas, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, Europa y los Estados Unidos vivieron una gran transformación. La aparición de nuevas clases sociales y los conflictos entre ellas llevaron a esos pensadores a buscar métodos científicos que permitieran comprender la realidad. A partir de ese momento, la disciplina se desarrolló de manera muy rápida y fue así como pensadores como Durkheim y Marx, Pareto, Comte, Weber, fueron algunos de los pioneros de esta hermosa ciencia. De igual forma, pues aparecieron otras escuelas de pensamiento como la de Chicago, o la de Frankfurt, cada una con sus postulados diferentes. Esto no indica que una tuviera más la razón que la otra, no, esto indica puntos de vista y formas de observar la sociología como método. Es necesario inclusive que existan diferentes puntos de vista o criterios y formas de ver determinada ciencia o determinada teoría. Por eso, pues surgen otros pensadores, no indicando que uno sea mejor el otro, sino son puntos de vista distintos como cualquier persona puede tener. El origen de la sociología, si vamos a lo que es la antigua Grecia, pues existieron autores también que realizaron observaciones sociológicas de esta disciplina, pero no comenzó como tal, como ciencia, sino fue hasta principios del siglo XIX. En la antigua Grecia inclusive aportan estudios de la disciplina de sociología expertos o autores o filósofos como Heródoto, Platón y Tucídides, entre otros, que pues hablaban de lo que era la sociología y el comportamiento del hombre en la sociedad. Más adelante, durante la Edad Media, es donde pueden encontrarse pensadores que realizaron consideraciones sociológicas, si se pudiera decir también un poco profundas, ¿no? Como San Agustín o Santo Tomás de Aquino. También aparece pues Maquiavelo con sus estudios sobre la política y es considerado pues uno de los precursores inclusive de la sociología. Fuera de Europa, las obras más cercanas a esos estudios sociológicos pues fueron también realizadas por filósofos asiáticos como Confucio y por algunos autores musulmanes como Yaldun, quien vivió entre los 1300 y los 1400 y a ellos pues se deben en parte algunos conceptos como cohesión social y conflicto social. Igualmente, pues aparece en la ilustración o la ilustración que colocó a la razón por encima de las doctrinas religiosas y trajo consigo pues un más vasto estudio de los individuos como miembros de la sociedad, muchos de sus pensadores importantes como Voltaire y Montesquieu escribieron pues las instituciones sociales y políticas del continente. Pues inclusive Montesquieu en su obra célebre El espíritu de las leyes y en una de sus frases célebres, Atrévete a pensar, esa forma de ver más allá de lo evidente, ¿no? Igualmente, pues a pesar de que varios de los autores anteriores realizaron pues diferentes estudios que pueden enmarcarse en la sociología, esta materia pues como tal no es considerada como disciplina científica hasta después de la Revolución Francesa en 1789. Igualmente, pues existen discrepancias sobre el asunto. Muchos expertos también afirman que se usó el término de la sociología o la primera vez que usó el término de la sociología fue el francés Emmanuel Joseph. Después de 1838, perdón, el también francés Augusto Comte usó la palabra de sociología en alguno de sus trabajos. En la obra de Comte, pues recogió buena parte de las ideas expresadas ya anteriormente por los filósofos ilustrados. Sin embargo, pues su idea o como tal su trabajo fue emblemático en cuanto a lo que fue el contrato social. En ese orden de ideas, pues el autor francés Comte intentó unificar los estudios sobre la humanidad utilizando esas ciencias sociales que ya indiqué como la economía y la política,
Para él, pues los seres humanos habían pasado por varias etapas históricas, inclusive, que sí era comprender y verificar ese progreso a medida pues que la sociedad avanzaba, ¿no? Y que inclusive que esa evolución pues, pudiera evitar o se pudieran prevenir ciertos males que podría aquejar a la sociedad en futuro. Comte pues también es considerado como uno de los padres de la sociología. El propio autor pues afirmó que se trataba de una ciencia en su obra, en el curso de la filosofía positiva, y después explicó que cuáles eran sus puntos principales en su famoso también libro, Una vista general del positivismo. Otro de los pioneros o de los padres que se pueden considerar de la sociología es Emile Durkheim. Este francés fue quien definió que debía o cómo debería realizarse las investigaciones sociológicas en su obra Las reglas del método sociológico en 1895. Una de las reglas más importantes, inclusive, pues rezaba que todo hecho social se explica mediante otro hecho social, lo que implica que todos los hechos sociales deben estudiarse como si fueran objetos, como si fueran objetos en un conjunto, ¿no? Un ejemplo del método de Durkheim, pues, también propugnado o propuesto en el libro El suicidio, para el autor, quitarse la vida podría parecer en un principio un acto individual, pero en realidad está causado por varias causas sociales. Y pues muchas veces observamos que es así. Si bien es cierto, es un acto individual, los factores que generan el suicidio pueden estar y están contenidos en el ámbito de la sociedad, ¿no? Otra de sus obras famosas es como La división del trabajo, que fue editada o publicada como en 1893 aproximadamente. Analizaba lo que es la división social y llegaba a la conclusión que era debida a ciertos hechos sociales que obligaban al individuo. Se trataba pues de un estudio muy relacionado con el contexto histórico de la revolución industrial, la llamada división social, revolución industrial, la época de los estratos y clasificaciones sociales. Es con esta revolución industrial pues que hubo una transformación que fue mucho más allá de la economía. La sociedad cambió totalmente con la aparición de nuevas clases sociales pues enfrentadas entre sí, mientras que la burguesía industrial y la oligarquía obtenían grandes beneficios, los obreros pues mal vivían, con sueldos precarios y sin apenas derechos. Pronto se popularizaron ciertas ideologías que buscaban pues mejorar esa situación de los trabajadores, como el socialismo. La obra de Marx, con su estudio de la sociedad de la época, incluye pues muchos aspectos que la emparentan con la sociología. Junto al mencionado sociólogo Emily Durkheim, Max Weber y George Simmel, el ideólogo socialismo científico explicó los cambios que se estaban produciendo y sus implicaciones futuras. Lo importante de estos puntos es señalar cómo estos filósofos y cómo estos autores sociólogos pues trataban de prevenir y ver las futuras implicaciones del hombre en la sociedad, o sea, a futuro, o sea, verificar ese comportamiento humano y tratar de prevenirlo y tratarlo de adecuar desde ese momento, pero siempre teniendo como visión o como norte ese futuro, ¿no? Luego, pues ya como disciplina académica no fue sencilla, fue Durkheim quien fundó el primer departamento de esta materia en Europa, ciertamente en la Universidad de Burdeos, aproximadamente en 1895. En 1875, pues se denominó, fue desarrollado un curso llamado Sociología, que fue en los Estados Unidos. Los ponentes se basaron en la obra de Comte y dejaron pues a Durkheim como de lado, ¿no? En 1890 la Universidad de Kansas inició un curso continuado de la materia. Ya en el siglo pues, XX, la Universidad de Chicago cobró un protagonismo especial en el estudio de la sociología. Los sociólogos estadounidenses más importantes salieron de ese centro y hasta un tercio de los estudiantes de posgrado también pues elegían sus aulas, se abarrotaban esas clases en esas universidades para aprender y tratar de entender lo que era la sociología como disciplina científica y tratar pues de entender ese comportamiento humano, el comportamiento de nosotros los seres humanos. Posteriormente, pues en Alemania se estaba convirtiendo ya en el país europeo más importante en el ámbito de la disciplina de sociología.
Max Weber, para mucho el fundador de la sociología moderna, creó un departamento pues en la Universidad de Múnich y allí comenzó a desarrollar pues sus ideas entre este de la sociología antipositivista, ¿no? Por otra parte, en la Universidad de Frankfurt también fundó el Instituto para la Investigación Social, fue el germen de la futura Escuela de Frankfurt. Su línea de pensamiento se denominó psicología crítica, que tuvo un papel más importante pues tras la Segunda Guerra Mundial. Gracias a los trabajos desarrollados, los miembros pues, de la Escuela de Frankfurt se hicieron pronto conocidos y en sus aportaciones se destacó el desarrollo de nuevas perspectivas sobre la teoría de Max, Weber y Freud. La llegada de los nazis pues también al poder provocó que muchos de los sociólogos en esa época, sobre todo alemanes, pues debieran escapar del país. El destino elegido por la mayoría fue Estados Unidos, donde colaboraron e impulsaron pues la disciplina hoy sociología. Ahora bien, en la primera mitad del siglo XX, pues ese exilio forzoso de muchos estudiosos europeos tras la Segunda Guerra Mundial convirtió a los Estados Unidos en el centro de los estudios sociológicos y fue allí tanto la sociología centrada en esa evolución social como preocupada por la relación de los individuos y cómo evolucionarían hasta pues alcanzar hoy en día lo que somos, ¿no? Sin embargo, pues hoy en día también la sociología sigue estudiando ese comportamiento. En los años 30 aproximadamente, Talco Parson desarrolló pues la llamada teoría de la acción, que combinaba las dos vertientes sociológicas nombradas anteriormente, y algo después se comenzó a estudiar lo que fue la fenomenología social, luego convertida en el construccionismo social, pues con base a la experiencia de cada individuo. Esto abrió pues también paso a lo que es la politización de la disciplina. Ya durante las décadas que separaron pues las dos guerras mundiales, el estudio de la sociología se vio afectado en parte por los gobiernos totalitarios. Todos ellos buscaban de una u otra forma pues controlar la materia políticamente para que sus conclusiones favorecieran al poder. Esto es parte de lo que en esa época los autores pues indican en sus obras, ¿no? Por eso es parte de la historia de la sociología. En la Unión Soviética, la sociología pues, fue controlada por el poder hasta acabar prácticamente por desaparecer. En China, por su parte, fue prohibida en 1956 al ser considerada como pseudociencia burguesa. Al mismo tiempo, las universidades más conservadoras en ese tiempo del mundo occidental también trataron de socavar los cimientos de la materia. Uno de los dos motivos fue que consideraban que sus conclusiones solían tener pues posiciones políticas hacia la izquierda o hacia el liberalismo, ¿no? Luego, en los años 70 del siglo XX, apareció una nueva corriente dentro de esa disciplina que fue el postmodernismo. Esto, además de basarse en la ciencia social clásica, produjo o introdujo elementos del estructuralismo y la fenomenología en sus estudios sociológicos. Esta corriente, según algunos expertos, se opuso a las conclusiones de pensadores como Foucault y Levi-Strauss, quienes habían puesto el centro de la disciplina en sí al ser humano. Y en el siglo XXI, con el uso de las nuevas tecnologías, puede decirse que se está pregonando o protagonizando una nueva revolución social. Su uso pues está afectando a todos los ámbitos de la economía hasta el comportamiento individual. Por ese motivo, pues la sociología de este siglo está presentando una gran atención a cómo estas tecnologías están transformando la sociedad. Un ejemplo, pues, son los estudios que se han llevado a cabo sobre el efecto de las redes sociales, que han cambiado, pues, la forma de relacionarse de los individuos y, por ende, cómo se organiza la sociedad. Otro factor importante ha sido la crisis económica. Los sociólogos han estudiado los cambios que han conllevado esas crisis económicas en la sociedad y que no solamente han limitado a la economía. Con eso, pues es parte de la historia y de la evolución de la sociología general. Mm. Ahora es necesario pues indagar un poco con respecto a la sociología jurídica. Lo que indiqué pues forma parte de la sociología general, y recuerden que de esa sociología general se encuentra o nace la sociología jurídica. Tenemos que el objeto de la sociología es el estudio de la relación entre el individuo, el ser humano,
como ser con una personalidad única e irrepetible universalmente en la sociedad y en la sociedad pues como tal en la que se encuentra ubicada. Ahora bien, en lo que es a la sociología jurídica, en cuanto a la sociología jurídica, por lo general pues estudia la relación entre el derecho y la sociedad, valorando la eficacia y la eficiencia del primero, o sea, del derecho, conforme a los parámetros establecidos previamente. ¿Es necesario pues el derecho en la sociedad? Sí, es necesario el derecho en la sociedad como una forma de regulación del comportamiento del ser humano. Si no existiera derecho, pues lógicamente existiera un caos. Por eso es necesario incorporar el derecho a estas transformaciones y a estos cambios de la sociedad y a la sociedad en sí. Sin embargo, como ciencia y como método, como ciencia con objeto y método propio, empieza con Augusto Comte y Durkheim, siendo la sociología pues un producto intelectual típico de la mentalidad positivista. La sociología jurídica examina entonces la influencia de los factores sociales sobre el derecho y las incidencias de este último en la sociedad, o sea, los elementos de interdependencia entre lo social y lo jurídico, realizando pues una lectura externa al sistema jurídico. El sistema jurídico pues lógicamente lo componen normas y esas normas van dirigidas ¿a quién? Al ser humano. ¿Y ese ser humano vive dónde? En una sociedad, en un contexto específico. Por eso es la importancia de la sociología jurídica. En otras palabras, pues la sociología jurídica examina las causas sociales y los efectos sociales de las normas jurídicas. El objeto de análisis es la realidad jurídica, es la tentativa o en la tentativa de responder pues a tres cuestiones fundamentales según los estudiosos de esta disciplina y que para mí es necesario que ustedes como doctorandos pues también se pregunten y se den sus propias respuestas. ¿Por qué se crea un sistema jurídico entero? O sea, ¿por qué se crea una norma o por qué se crea un sistema jurídico entero? Los invito a que lo piensen y bueno, hoy o más tarde pues den respuesta internamente a esas interrogantes. ¿Cuáles son porque ya me quedan 6 minutos para acabar la clase, cuáles son las consecuencias del derecho en la vida social? ¿Cuáles son las consecuencias del derecho en la vida social? ¿Cuáles son las causas sociales de la decadencia del derecho o de la, si pudiera existir decadencia del derecho que se manifiesta a través del desuso y de la adulación de ciertas normas, incluso a través de la extensión de determinados sistemas jurídicos? Es importante la sociología, es importante la sociología jurídica. Bueno, reflexionen sobre ello este fin de semana y se dan las respuestas ustedes mismos internamente. ¿Okay? Ya me quedan 6 minutos. El derecho solo existe en virtud de la sociedad, por lo que se puede establecer que todo fenómeno jurídico es esencial y pues lógicamente es un fenómeno social. En tal sentido, pues se hace difícil establecer como tal un punto de partida de la sociología jurídica como tal. Sin embargo, se sitúa aproximadamente en el siglo XX. Pero antes del siglo XX, ¿qué era? Bueno, según las aportaciones, dicen que más importante, quizás los historiadores y los viajeros y curiosas investigaciones relacionadas con esa época, dicen que pues Heródoto, Plutarco, entre otros, igualmente estudiaban el derecho en la sociedad. Y pues aparecen ciertos pensadores en esa época que inmiscuían o trataban de relacionar ese efecto jurídico o ese marco estructural de la norma del derecho, cómo lo incorporaban a la sociedad. Igualmente, pues se entiende que esas raíces de la sociología jurídica se evocan a las más obras o a las teorías, más a la teoría que a la práctica. Se piensan que en primer orden los estudiosos de la sociología jurídica como tal fueron representantes como Aristóteles. Posteriormente, pues en los tiempos modernos ejercen una función crítica respecto al derecho positivo, forman parte de la naturaleza de la sociología jurídica y pues en la Edad Media como tal no ejerció una amplia influencia de la sociología jurídica, pero parece encontrarse pues sí propiamente dentro de lo que fue en esa época la filosofía del derecho.
En el espíritu de las leyes de Montesquieu, como también apareció en la sociología general, ocupa en la historia de la sociología jurídica un lugar sin precedente, estableciéndose más como una obra precursora, una obra fundadora de esta disciplina. En este espíritu consiste en las diversas relaciones que las leyes pueden tener con diversas cosas, se fundamenta en una doble exigencia, que es lo que es justicia y libertad simultáneamente. Igualmente, pues él habló en el espíritu de las leyes del relativismo y el determinismo, y también surgen otros autores en cuanto a esa disciplina como tal jurídica que hacen su aparición. Voltaire era una figura, pues, entre los principales representantes de la sociología general, de gran influencia, sí, en la formación del espíritu francés. Los aportes de Voltaire, pues, residen en sus ideales sobre la sociedad, el derecho natural y el código civil, a su vez en su teoría sobre la necesidad de una reforma profunda de la sociedad, igualmente en su teoría sobre la creación de un sistema parlamentario que limitara los poderes del rey en esa época, el establecimiento de un sistema de impuestos racional que no arruinara a la gente y la liberación de la economía, que se reconozca el trabajo pues también de una manera consona con las funciones propias del trabajador, ¿no? Igualmente, pues Augusto Comte, considerado como el padre de la sociología general, no formaba parte pues específicamente de esos planes. Sin embargo, sus aportaciones en cuanto al método legislativo, las leyes deben ser siempre de la experiencia y no de los conceptos a priori, y para el fondo de la doctrina, pues en cuanto el análisis que se hizo del código de Napoleón. Igual existen otros o surgen otros autores e investigadores de la sociología jurídica como Leigh Clay, en cuanto a sus métodos de investigación monográfica, de verificar en todo caso pues ese análisis de la doctrina y de la influencia de sus ideales en la sociedad, y posteriormente en la doctrina jurídica alemana del siglo XIX se hacen pues también célebres encuentros sobre este punto en el primer tercio del siglo, sobre todo lo que fue en la escuela histórica, con su principal tesis en cuanto a la doctrina jurídica alemana, la resonancia sociológica. Y es en el imperio inglés que se identifican pues tres grandes propulsores, como Bentham, conocido como el filósofo del utilitarismo, el Sir Henry Maynard, que fue el evolucionista, y Spencer, un utilitarista como Bentham y un evolucionista como Maynard, como sociólogos para ambas corrientes, y que fue pues destacada sus aportaciones en cuanto al ámbito de la sociología jurídica. Y también pues no podemos dejar de atrás de lado pues las posturas de Marx en cuanto a su libro Obras clásicas en materialismo histórico, la lucha de clases y el perecimiento del Estado. Igualmente, pues también se destacan Nietzsche, Durkheim sigue manifestándose en los aportes de la sociología jurídica, y también pues nos encontramos con los sociólogos jurídicos, pero también criminalísticas, como la escuela italiana con Lombroso y la escuela francesa con Graviel de la Tarde. Doctorita, disculpe. No sé si es que cualquier inquietud que tengamos podemos comunicarnos a su chat. Sí, sí, en el plan de evaluación está mi número telefónico y vía WhatsApp se pueden comunicar conmigo perfectamente. Y si necesitan que yo, pues sí, los induzca, les sugiera, de todas maneras en el aula virtual hay material de apoyo con respecto a la materia. Y ustedes pueden ubicar ese material de apoyo o cualquier otro material de apoyo para realizar las actividades. ¿Ok?